Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo caso desafiante. Hoy tenemos como invitados al Hospital Pirovano. Tenemos al doctor Ernesto Pertús, que es residente de cuarto año, a la doctora Evangelina Müller, que es jefa de residentes, al doctor Rodrigo Esparza, que es médico de planta de la unidad coronaria, y como invitada a la doctora Liliana Co, que es médica especialista en cardiopatías congénitas. Recordarle que todos los casos desafiantes son evaluados por un comité de FAC que luego van a ir a premio. Uno de los premios es la presentación del caso en el Congreso de la FAC del siguiente año, que se hace en Rosario, y además se va a presentar en la revista. Así que Ernesto, cuando quieras, puedes iniciar la presentación. Buenas noches a todos. Gracias, Guillermina, por la introducción. Ahí les comparto un segundo la presentación. Bueno, el caso que vamos a presentar en esta sesión se llama El puente que nunca se cerró. Es el caso de un paciente adulto con insuficiencia cardíaca y un hallazgo de ductus arterioso persistente en el ecocardiograma. Perdón, estoy intentando guardar las... Bueno, el caso se trata de un paciente masculino de 48 años de edad con factor de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus tipo 2 no insulino requeriente. Solamente venía tomando como medicación habitual antidiabéticos orales, metformina y limepirida, sin antecedentes cardiovasculares. Este señor consultó a la guardia externa de nuestro hospital en marzo de este año por un cuadro de insuficiencia cardíaca de un mes de evolución. Consultó con disnea en clase funcional de 2 a 3, con disnea paroxística nocturna, ortopnea y demás miembros inferiores de aproximadamente un mes de evolución. Ingresó con estos signos vitales, algo de hipertensión arterial, 150-90, taquipnea, sin requerimiento de oxígeno. Al examen físico tenía crepitantes pulmonares bilaterales hasta campo medio, y a la auscultación cardíaca tenía la presencia de un soplo sistólico, 2/6 en foco pulmonar, sin ningún otro hallazgo a la auscultación. Se estudió el ingreso de un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Este es el electrocardiograma de ingreso, que es un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, con un eje en menos 20 grados aproximadamente, sin trastornos de la conducción AB, con un QRS angosto, y tiene infra-ST con T negativas ascendentes en cara lateral alta que podrían corresponder con signos de sobrecarga. Y esta es la radiografía de tórax que se hizo al ingreso, que es una radiografía de tórax anteroposterior, se hizo con el paciente acostado en cama, donde se ve el agrandamiento de la silueta cardíaca, que podría corresponder o no con fenómeno de magnificación por el tipo de proyección y, claro, signos de congestión pulmonar. Este es el laboratorio de ingreso, que fue una rutina donde como patológico tiene injuria renal, con una creatinina de 2,4 y elevación de biomarcadores, tiene unas troponinas ligeramente elevadas. El valor de corte en el hospital es hasta 19, sin curva, con un NT-proBNP de 2717 positivo. Este paciente se interpreta como una insuficiencia cardíaca aguda descompensada de nuevo y se interna en sala general para balance negativo y estudio. Estaba haciendo balance negativo en la sala de internación en general cuando una semana después evoluciona con dolor de pecho de características anginosas. Fue un dolor precordial en clase funcional 4, intensidad 8 en 10, opresivo, con irradiación a miembro superior izquierdo de aproximadamente 20 minutos de duración. El electrocardiograma intradolor, así como los electrocardiogramas posteriores, no tuvieron ningún tipo de cambios y en el laboratorio no tuvo ninguna elevación enzimática. Como el dolor era bastante característico, se interpretó como una angina inestable y por este motivo se trasladó a la unidad coronaria el mismo día. En la unidad coronaria se realizó el ecocardiograma transtorácico y posteriormente la cinecoronariografía. Estas son las imágenes del ecocardiograma. Primero están las imágenes estáticas y después hay unas en movimiento. Este es un eje largo parasternal izquierdo donde se observa la medición de los diámetros y espesores, con los espesores ligeramente aumentados y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo aumentado también. En la imagen de la derecha es una vista de 4 cámaras apical donde están midiendo la fracción de eyección por Simpson. Se midió biplano, acá solamente está en 4 cámaras,
la fracción de eyección fue del 35%. Este es un eje corto de los grandes vasos, donde en esta imagen se está haciendo la medición del diámetro de la arteria pulmonar, que da 27, es el límite superior normal, eh, y en esta imagen seguimos en un eje corto de grandes vasos, donde están usando el Doppler pulsado a través de la arteria pulmonar, donde se ve una ligera aceleración de 2,2 de velocidad máxima, un gradiente máximo de 18 y gradiente medio de 9. Estas son las imágenes en movimiento del eje largo parasternal izquierdo, donde se observa el movimiento de lo que vimos anteriormente, y un eje corto a nivel de los músculos papilares, donde se puede observar cualitativamente la disfunción ventricular con algo de hipoquinesia global, y se observa también cualitativamente que el ventrículo derecho es por lo menos más chico que el ventrículo izquierdo sin aplanamiento del septum. Eh, Mucho más. En la siguiente imagen es un eje corto a nivel de los grandes vasos nuevamente, pero esta vez con el color, donde se observa con el color también cualitativamente aceleración a nivel de la válvula pulmonar y un flujo retrógrado que viene en el sentido de la aorta hacia la arteria pulmonar, eh, que es anormal, ¿no? Se observa por convención estos colores en tintes naranjas, rojos. Y en la imagen de la derecha es un eje supraesternal donde se observa todo el callado de la aorta con la aorta descendente y el tronco de la arteria pulmonar derecha. Acá se observa también un shunt entre la aorta y la arteria pulmonar, debajo de los vasos supraórticos. Honestamente a mí, sobre todo en esta imagen, la de la derecha en movimiento, se me dificulta un poco ver el shunt, así que hay un cuadro que es este, donde aquí lo puse fijo, donde se ve con mayor claridad el shunt entre la aorta descendente y la arteria pulmonar derecha. Bien. Este es el resumen del informe del ecocardiograma, diámetros y espesores aumentados con hipoquinesia global, FEI del 35%, con las cavidades derechas de dimensiones conservadas y función también conservada, hiperflujo a nivel de la arteria pulmonar con una velocidad máxima de 2,2 y el shunt de aorta a la arteria pulmonar compatible con un ductus arterioso persistente. Posteriormente, en contexto de la angina, se hace la cinecoronariografía. Esta es una imagen oblicua anterior derecha, donde se canula el tronco de la coronaria derecha y se observa la arteria descendente anterior. Por acá, y la arteria circunfleja. Se observa acá en el tercio medio una lesión severa en la arteria circunfleja que se realizó angioplastia con valor y posterior implante de un stent liberador de drogas con un flujo residual distal TIMI 3. Acá, lo adelanto un poquito. Haciendo la angioplastia, están implantando el stent. Ya, ahí se observa cómo quedó bien. Bien, el informe de la cinecoronariografía, que es tronco de la arteria coronaria izquierda, descendente anterior y coronaria derecha sin lesiones significativas, y la arteria circunfleja con la lesión severa en segmento medio, la cual recibió el tratamiento por hemodinámico. Eh, el paciente reinternó, evolucionó favorablemente con el tratamiento diurético, se titularon las drogas modificadoras de la enfermedad y eventualmente se dio el alta hospitalaria con orden de seguimiento ambulatorio por el servicio de cardiopatías congénitas del adulto en otro hospital, porque no tenemos dicho servicio en nuestro hospital, y lo enviamos también con una orden de valoración por hemodinamia para eventual cateterismo cardíaco derecho y una orden de resonancia magnética cardíaca con realce tardío con gadolinio. En el entremedio del que el paciente se fue de alta, consultó un par de ocasiones después a la guardia externa, que estas notas las vimos por el sistema de SIGEOS. Tiene una consulta en junio, 2 meses después del alta, por un cuadro de dolor precordial que está descrito bastante similar al cuadro que tuvo en la sala general, mientras estuvo en nuestro hospital, con hipertensión arterial, con electrocardiograma sin cambios, sin laboratorio sin cambios, y ecocardiograma igual al que tenía en la internación previa. Lo que sí tiene, que lo adjunté aquí por lo interesante que es una placa de tórax hecha ya en peso seco y póstero anterior, donde se observa el corazón con un diámetro más chico que la placa anteroposterior,
y se observa la dilatación del segundo arco cardíaco que corresponde a la arteria pulmonar. Bien. Después de esta consulta, tiene otra consulta registrada en septiembre, también por un dolor de pecho con las mismas características. Nosotros diríamos a este paciente con la idea de que se hiciera un cateterismo cardíaco derecho y evaluar eventualmente el cierre del ductus, y también lo enviamos con la orden de una resonancia cardíaca con la idea de descartar otras causas de difusión ventricular distintas al ductus arterioso persistente. Bueno, esta sería la presentación del caso clínico. En cuanto a la discusión, como no queríamos dar una clase de ductus arterioso persistente en el adulto, lo que quisimos fue resaltar los datos que nos parecieran interesantes sobre este caso y los vamos a discutir brevemente en los siguientes minutos. ¿Bien? Están hechos a modo de preguntas. Entonces, las preguntas que nos surgieron fueron, eh, ¿cuál es la frecuencia del ductus arterioso persistente en el adulto como causa de insuficiencia cardíaca? Si es algo muy frecuente o es algo inusual. Como en este paciente, si existe una asociación entre la presencia de enfermedad coronaria y el ductus arterioso persistente en el adulto. Si este paciente que tuvo varias consultas a la guardia por angina, esta persistencia de angina, ¿se puede explicar por el ductus o habría que averiguar otras causas? ¿Cuáles serían las indicaciones de cierre del ductus arterioso persistente y qué rol cumple el cateterismo cardíaco derecho? Y la última, que es a mi juicio la más interesante, es si la presencia del ductus arterioso persistente en este paciente fue solamente un hallazgo que se hizo en el ecocardiograma o realmente es la causa de la insuficiencia cardíaca. Son 5 preguntas, vamos a desarrollar brevemente ahora. Bien, a modo de introducción, el ductus arterioso es esta conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar principal y la aorta que principalmente ocurre en la aorta descendente. Esta conexión es normal durante la vida fetal y se oblitera posterior al nacimiento en las personas sanas. Cuando esa obliteración posterior al nacimiento no se da, se habla del ductus arterioso persistente. La idea de que el ductus permanezca permeable durante la etapa fetal es que sirva como puente para la circulación pulmonar, que durante la etapa fetal los pulmones se encuentran colapsados y debido a que se encuentran colapsados, la circulación pulmonar es un circuito de alta resistencia. Entonces lo que hace el corazón fetal es que toda la circulación que viene del corazón derecho deriva a través del ductus arterioso a la aorta y el intercambio gaseoso se da a través de la aorta por la placenta y de ahí retorna nuevamente a la circulación del corazón habitual. ¿Bien? Así que esa sería la función del ductus. Cuando no se oblitera, como lo mencioné anteriormente, se habla del ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente está presente de 3 a 8 por cada 10.000 nacidos vivos a término. La proporción es de 2 a 1, más frecuente en mujeres que en hombres. El factor de riesgo más importante es el parto prematuro y habitualmente el conducto se cierra a las 8 semanas de vida en el 88% de los bebés con un sistema cardiovascular normal. Entonces, perdón, que ver si puedo... Bueno, entonces la primera pregunta que nos planteamos fuera de la introducción sería esta. ¿Es muy frecuente que el ductus arterioso persistente sea una causa de insuficiencia cardíaca o qué tan frecuente es? Antes de esto, el cierre del ductus ocurre en el 0,6% de los pacientes por año durante las primeras 4 décadas de la vida. Es decir, que el 20% de los pacientes habrá cerrado su ductus arterioso persistente a los 40 años. Y en términos de mortalidad, el 30% de los pacientes nacidos con ductus aislados mueren durante el primer año de vida. Posteriormente, la tasa de mortalidad es del 0,5% al año, es decir, que a los 45 años habrán muerto aproximadamente el 60% de los pacientes. Estos son datos de adultos con ductus arterioso persistente. ¿Pero qué tan frecuente es que esto desarrolle insuficiencia cardíaca? Bueno, no hay datos específicos que puedan responder a esta pregunta porque no hay estudios poblacionales que se hayan hecho que nos den respuesta a esta pregunta. Lo que sí podemos decir es que habitualmente el ductus arterioso en el adulto con insuficiencia cardíaca o en el adulto en general suele diagnosticarse incidentalmente por un ecocardiograma, incidentalmente por la presencia del soplo, incidentalmente por la presencia de algunos síntomas de disnea de esfuerzo o palpitaciones más secundarios a hipertensión pulmonar que a insuficiencia cardíaca y directamente porque se diagnostica la hipertensión pulmonar y en el ecocardiograma
se diagnostica el ductus arterioso. Cuando buscan en la bibliografía, lo que se encuentra son varias series de casos publicados en pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria de ductus arterioso persistente. Yo acá dejé uno a modo de ejemplo, eh, y en la serie de casos que están publicados lo que mencionan es esto: que el ductus arterioso persistente siempre lo reportan como una causa inusual de insuficiencia cardíaca. Así que aunque no sabemos su incidencia o su prevalencia, lo que podríamos decir es que no está ni cerca de ser de las causas más frecuentes. En cuanto a la segunda pregunta, si hay asociación entre la enfermedad arterial coronaria y ductus arterioso persistente, en realidad no hay estudios que indiquen asociación entre estas dos entidades. Las grandes guías, por otra parte, sobre todo la de la ESC y la Argentina, tampoco listan al ductus como un factor de riesgo principal para el desarrollo de enfermedad arterial coronaria. Lo que sí se ha visto es que en varios pacientes adultos diagnosticados con ductus se encuentra enfermedad coronaria. Y se ha visto que en estos pacientes predominan los factores de riesgo tradicionales que habitualmente buscamos en los pacientes con enfermedad coronaria. Eh, la conclusión que podemos extraer de esto es que es verdad que hay evidencia de coexistencia entre ductus y enfermedad arterial coronaria en el adulto. Lo que no hay evidencia es que el ductus te incremente el riesgo de enfermedad arterial coronaria de forma independiente, sino que más bien son entidades que coexisten debido a que estos grupos de pacientes comparten los mismos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Y, aunque como vamos a ver en la siguiente pregunta, el ductus puede explicar por sí solo algunos síntomas anginosos, en ningún caso debería considerarse esto como el primer diagnóstico, sino que debería descartarse la enfermedad coronaria explícitamente ante la presencia de síntomas anginosos. Bien. La tercera pregunta va orientada hacia las múltiples consultas que tuvo este paciente por dolor de características anginosas, que tuvo la internación donde tenía enfermedad coronaria y posteriormente reconsultó con síntomas anginosos. ¿El ductus por sí solo puede explicar la presencia de estos síntomas? Bueno, está descrito que sí, y tiene una explicación fisiopatológica que es bastante similar a la presencia de angina en la insuficiencia aórtica. Como se sabe, la presión de perfusión coronaria depende de un delta de presiones, que es la fórmula que está arriba a la derecha. El delta de presiones es la presión diastólica de la aorta y la presión en cuña capilar pulmonar, o lo que es lo mismo, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entre menor sea la presión diastólica de la aorta, disminuye ese delta de presión, así que cae la presión de perfusión coronaria, y entre mayor sea la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, disminuye nuevamente ese delta de presión y es menor la presión de perfusión coronaria. En el ductus hay alteración de los dos parámetros a favor de la disminución de la presión de perfusión coronaria. Puede ocurrir el robo diastólico, es decir, durante la diástole, parte de ese volumen sanguíneo sigue su trayecto a través de la aorta y parte va desde la aorta por el ductus hasta la circulación pulmonar, lo que haría que durante la diástole haya menos volumen efectivo de sangre en la aorta y caiga la presión diastólica de la aorta. ¿Bien? Esto alteraría uno de los parámetros y haría que caiga la presión de perfusión coronaria. Pero además, en el ductus hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ya que el ventrículo izquierdo recibe toda la sangre que recibe habitualmente de la circulación derecha a través de la aurícula izquierda, y sobre eso recibe la sangre proveniente de la aorta que cae en la circulación pulmonar y llega nuevamente a las cavidades izquierdas a través de la aurícula izquierda. Esto genera sobrecarga de volumen, dilatación y aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, es como el cóctel perfecto para la disminución de la presión de perfusión coronaria y la presencia de síntomas anginosos en ausencia de enfermedad coronaria. Sinceramente, esto está descrito, no es lo más frecuente que ocurra por lo que está descrito en el ductus arterioso persistente, y como lo mencioné anteriormente, lo que se debería hacer es primero descartar enfermedad coronaria, después descartar otras enfermedades que podrían causar isquemia. Si lo aterrizamos en este paciente, me parece que lo adecuado sería descartar a través de otras pruebas angina de otro origen, por ejemplo, la angina microvascular, entre otras. Pero bueno, esto es una característica a considerar. Como cuarta, penúltima pregunta, tenemos que cuáles eran las indicaciones del cierre del ductus, cuál es el rol del cateterismo cardíaco derecho. Las indicaciones de cierre del ductus principalmente son tres. La primera es que el shunt
la comunicación entre la aorta y la circulación pulmonar sea significativa. Esta estimación se hace según la medición del QPQS, que es una relación que se hace entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Eh, Básicamente, el shunt significativo se considera como un ductus moderado, es decir, que el QPQS sea mayor a 1,5. Moderado o grande o severo ya se consideraría un shunt significativo y sería una consideración para el cierre del ductus. El segundo será que el paciente presente síntomas atribuibles al ductus, o sea, insuficiencia cardíaca, la disnea de esfuerzo o la angina que se describió previamente. Y el tercero, que presente complicaciones asociadas al ductus, donde las principales serían dilatación progresiva de cavidades y la hipertensión pulmonar que sea reversible, es decir, que las resistencias pulmonares no estén tan elevadas. Hay un valor de corte que es 5 unidades Woods. Este es el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, donde resumen más o menos los mismos tres criterios, pero están en forma de algoritmo, donde si se fijan arriba, lo primero que considera el algoritmo es que tenga repercusión hemodinámica, es decir, que haya sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, y posteriormente, debajo, para considerar el cierre no, consideran la severidad del shunt, mayor a 1,5, y las resistencias vasculares pulmonares, eh, que idealmente deberían ser menor de 3 unidades Woods, pero si son más de 3 unidades Woods, podría considerarse el cierre, dependiendo de cada paciente, entre 3 y 5 unidades Woods. Y tener en cuenta que ya el síndrome de Eisenmenger o la hipertensión pulmonar severa sería contraindicación del cierre del ductus. Y por otro lado, el rol del cateterismo cardíaco derecho serían principalmente estas dos situaciones. Una es cuantificar el shunt con precisión, que aquí me quiero detener un poco. Si se fijan, cuando presentamos las imágenes del ecocardiograma, a pesar de que se hace el diagnóstico del ductus arterioso persistente, no hay medición de QPQS por eco. Hasta donde tengo entendido, esto suele hacerse. Nosotros lo discutimos con los ecocardiografistas de nuestro centro, em, y está descrito también lo que ellos mencionan, es que la medición de QPQS por ecocardiograma transtorácico se asocia a muchos errores de mediciones, sobre todo por cómo se toman las medidas de los diámetros de los tractos de salida, llevan como muchas suposiciones y muchas estimaciones uno sobre otro. Tienes que medir el diámetro, dividirlo a la mitad para estimar el radio, después esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi. Eh, y esta cantidad de operaciones matemáticas que se llevan en esta secuencia hacen que errores mínimos en la medición lleven a grandes diferencias de valores finales, tanto del flujo pulmonar como del sistémico. Entonces, idealmente el QPQS debería hacerse por otros medios que tengan menor margen de error. Uno de estos es el cateterismo cardíaco derecho, donde el valor que buscamos es el mismo que mencionamos anteriormente. Y lo otro que es bastante importante, que nos va a definir en bastantes situaciones el cierre no del ductus, es la medición de las resistencias vasculares pulmonares. Como dijimos, idealmente menor de 3, entre 3 y 5 se podría considerar, y a mayor de 5 sería contraindicación. Bien. Y esta eh, me parece, la pregunta más importante. Em, Nos faltan herramientas ahora mismo para tener la respuesta a esto, me parece, pero es una pregunta que por ahí me gustaría que se discutiera un poco también ahora que termine esta discusión. Y es si con los datos que tenemos podríamos definir que este ductus es la causa de la insuficiencia cardíaca de este paciente, solamente es un hallazgo incidental. A mi juicio hay algunos parámetros que tenemos hasta ahora que nos orientarían a pensar que podría ser la causa. La presencia, primero que es un paciente joven, que la enfermedad coronaria que tiene no justifica tanta difusión ventricular, y después la presencia del ductus. Pero también hay herramientas que nos faltan, por ejemplo, una medición de un QPQS que nos hable primero de la significancia del shunt que tiene, y algo que es bastante importante que nosotros solicitamos, pero que no llegó a hacerse temas más por temas sociales, es descartar otras causas de disfunción ventricular, que me parece que la resonancia sería un estudio que orientaría bastante eh, hacia el diagnóstico final de este paciente. Bien. Y para concluir, recordar esto, que el ductus, de ahí que presentamos este caso, es una causa infrecuente de insuficiencia cardíaca en el adulto,
Recordar que el cierre debería hacerse siempre que el shunt sea hemodinámicamente significativo y que el cateterismo cardíaco derecho es fundamental para definir una estrategia terapéutica final. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Bueno, Ernesto, primero que nada, felicitarte por el caso, por la presentación y por la revisión. La verdad, muy bueno, muy completo, muy interesante, la verdad, el caso. ¿Qué tema el ductus arterioso? ¿Qué tema las cardiopatías congénitas? Muchos de los cardiólogos clínicos de los adultos solemos correr ante ver una cardiopatía congénita y la verdad que cada vez más vamos a cruzarnos, cada vez más, valga la redundancia, en el consultorio. Te quiero hacer una consulta. ¿Sabes si el paciente nació a término, es prematuro? Aprovechando, haciendo una aclaración que a partir de hoy arranca la semana del prematuro, para que tengan en cuenta. Sí, sí, esos datos los consultamos. Él no tenía ni idea. Este paciente, también esto fue uno de los motivos por los cuales se retrasó el estudio. Es un paciente que es difícil de interrogar, es poco adherente al tratamiento. Por la edad que tiene, no tiene obra social ni nada. Hay muchos datos de esto que desconoce. Él no sabe en qué términos nació, no sabe si en algún momento se evaluó de niño por esto, no tiene idea de mucho. Así que estos datos los desconocemos. Claro. Y también preguntar para Evangelina y para Rodrigo, ¿qué experiencia tienen en el servicio, tanto en la internación como en el consultorio, en cuanto a pacientes con cardiopatías congénitas? ¿Qué es lo que suelen ver o directamente apenas lo reciben lo derivan? ¿Cómo suelen manejar estos tipos de pacientes habitualmente? Yo particularmente, como bueno, mencionó Guille antes, no me formé, soy jefa de residente del Pirovano, pero no me formé en el Pirovano, sino en el Sagrado Corazón. Con respecto a cardiopatías congénitas, la verdad que poco, creo que lo que llegué a ver en el Sagrado era más que nada adultos, falot corregidos que llegaron a la adultez con insuficiencia pulmonar y venían únicamente para recambio valvular. No vi mucho más que eso. Sí tuve la oportunidad el año pasado de rotar en México cardiopatías congénitas del adulto y ahí sí pude ver todo lo que no vi, creo que en 4 años de residencia lo vi en un mes. Eh, sí había muchos pacientes adultos con ductus no diagnosticados antes, algunos sí con disfunción ventricular izquierda, con dilatación de cavidad izquierda, otros no, pero lo que me sorprendía es que ellos tenían el concepto de que todo ductus que se diagnosticaba, ya sea de manera incidental y que no tenía ninguna, por ahí ninguna repercusión hemodinámica, se cerraba. Ujú. Que yo siempre por ahí tuve el concepto de, bueno, es hemodinámicamente significativo, se cierra y después si no lo es, si es un ductus pequeño, se puede controlar eh, e ir viendo la evolución. Lo que ellos hacían no era, hallazgo incidental se cerraba, ya sea porque a futuro podía ser algún tipo de dilatación de cavidad izquierda o endarteritis. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, que siempre lo cerraban. Eh, que no es lo que vi acá, o por lo menos lo que tenía entendido. No sé si la doctora Lili por ahí tiene el mismo Sí, concepto. Sí, nosotros hacemos lo mismo. En realidad, salvo que tengan un diámetro ductal más chico que el dispositivo más pequeño, entonces uno no podría cerrarlo tan solo porque no tienen los materiales tan pequeños y no tendría sentido. Bien, Pero sí cerramos, sobre todo por el riesgo de endarteritis, que si bien no es tan alto, existe. Y después la otra cosa, hablando de las patologías coronarias y la asociación que puede llegar a tener el ductus, en realidad no hay asociación entre una patología y la otra patología, pero sí se sabe que como el ductus es una zona de flujo más turbulento, puede generar más daño endotelial con riesgo de calcificación y eso sí tiene posibilidad de ruptura. Entonces, digamos, es por ese motivo que uno cuando diagnostica un ductus, como el procedimiento, si bien es un procedimiento invasivo, no es tan agresivo, se intenta cerrar. bien. Lili, ¿y Sí. cómo se hace el procedimiento? Es ingresando a través de la punción arterial femoral,
se sube hasta llegar al callado de la aorta, se engancha el ducto y se cierra con un plug, depende del tamaño, digamos. Tenés diferentes dispositivos, digamos, como el ducto suele ser largo, y depende de la forma que tiene, es el dispositivo que utilizan. Entonces, si es cónico, es más fácil porque el cortocircuito, si es de izquierda a derecha, siempre tiende a clavártelo en la zona de menor calibre que suele ser en la boca pulmonar, pero después, dependiendo de cómo es el ductus, es el tipo de dispositivo que se utiliza. Hay algunos ductos que son como más molestos, más insidiosos porque son más tortuosos, entonces es más difícil cerrarlos. Y sobre todo en realidad sabemos que los ductos que son grandes, que son más del 50% de la aorta, esos son peligrosos en cerrarlo con dispositivos por riesgo de migración y entonces suelen ir a cirugía. Pero el ductus del adulto y el ductus del adolescente es riesgoso porque las arterias pierden la elasticidad que tienen en la infancia. Las arterias, digamos, en los niños es súper elástico, es fácil de cerrar. Cuanto más grandes se ponen, es mucho más difícil de cerrar y de hecho los cirujanos intentan en los adultos evitar llegar hasta el ductus a cerrarlo cuando existe la posibilidad de colocar un dispositivo. Ah, Y doctor, aprovecho Rodrigo, a vos hacerle una querías. pregunta. Sí, dos cositas, aprovecho a preguntarle. Y doc, paciente que va a una cirugía por alguna otra causa, coronaria, reemplazo valvular o lo que fuere, y se encuentra que también tiene un ductus, de rutina uno debería cerrarlo, ya aprovechando que está Depende yendo de a la edad, quirófano. sí, depende de la edad, porque si el paciente es un paciente adulto que va a recambio, significa que ya alguna vez se operó, por lo que todo el pericardio está súper adherido y para poder disecar y llegar al ductus es peligroso porque es un paciente adulto que está todo pegoteado y la realidad es que cerrar un ductus a través de un cateterismo es o sea, es tanto más fácil que uno no corre el riesgo. ¿Viste? Cerrando el ducto, se desgarra la aorta y tenés un problemón. Eh, Entonces, en y lo, general, en el adulto se cierra por dispositivo endovascular. Y en y general, lo esos otro que ductos quería, grandes que son tipo ventana porque son cortitos y conectan muy rápidamente la presión de la aorta con la presión de la arteria pulmonar, no llegan a la edad adulta con posibilidad de cierre. O ya son Eisenmenger o sufrieron tanto de insuficiencia cardíaca que alguien se dio cuenta antes, no suelen llegar a la edad adulta. Cuando llegan a la edad adulta son tamaños más bien tirando a chicos. perdón, y lo otro que quería comentar es con respecto a las cardiopatías congénitas del adulto que vemos en el hospital. eh, por lo que vi yo, suelen ser patologías bastante complejas. Muchas veces llegan sin un diagnóstico y se hace un primer diagnóstico ya con el paciente con un deterioro severo de la función ventricular o bastante evolucionada la patología, e inclusive llegan como este paciente con bastantes comorbilidades, mala herencia, paciente diabético, hipertenso, que cuesta también un poco determinar qué grado tiene cada enfermedad en cuanto al compromiso miocárdico. Este paciente con espesores aumentados, deterioro severo de la función ventricular, una aurícula no tan dilatada como uno esperaría si el ductus fuera realmente lo que está causando todo el deterioro de la función ventricular. Entonces, generalmente llegan pacientes muy comórbidos, mal seguimiento, mala adherencia, que generan una discusión bastante interesante sobre cómo seguirlos a estos pacientes y cómo evaluarlos y qué hacer con ellos, qué proponerles como tratamiento y en qué orden. Sí, estoy de acuerdo Totalmente. con... Ah, Perdón, perdón. totalmente, Rodrigo, porque la verdad son estas patologías que están llegando a la adultez de hace ya varios años. No nos tenemos que olvidar que no siempre, no todo es la causa de cualquier cardiopatía congénita que tenga. Pueden ser diabéticos, los factores de riesgo cardiovasculares van a estar a medida que van a pasar los años y es algo que tenemos que tratar agresivamente como lo hacemos en cualquier paciente. Lili. Sí, eso quiere decir que estoy de acuerdo con ustedes que en realidad lo más probable es que este ductus no sea la causa de lo que le está pasando al paciente, por esto mismo de que no tiene tanta dilatación de la aurícula como para pensar que ese es el retorno que tiene hacia,
secundario al ductus. Es un paciente que es hipertenso, todas las internaciones que tuvo estaba con 180, 200 de presión sistólica, digamos, en un ventrículo que tiene disfunción miocárdica, es una de las primeras causas que uno debería pensar, como dijiste vos, Ernesto, que uno a veces es más un elemento distractor, tal vez el ductus, y uno tiene que pensar en las primeras cosas y las más frecuentes, ¿no? Y después, la segunda cosa es que, digamos, en un momento habías planteado de cómo medir el QP-QS por eco. La realidad es que uno en cardiopatía congénita tiene que entender cómo es la circulación para saber cómo medir las cosas. Por ejemplo, en el caso del ductus específicamente, el flujo que uno mide en la aorta es la sumatoria del flujo que le toca a la aorta más el flujo del cortocircuito. No es el flujo sistémico, sino es el que recibe el ductus. Y cuando uno mide el flujo de la arteria pulmonar, es preductal, porque el ductus está más allá, ¿se entiende? Entonces, cuando uno mide el QP, tendría que restarle el QS al QP para saber cuánto es el flujo que le da el ducto. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque el flujo sistémico es la sumatoria de lo que le manda a la pulmonar y del ductus. Entonces es diferente a lo que uno pensaría. Por lo que medirlo tiene que ser alguien que entienda de cardiopatía congénita. De hecho, también cuando lo hace la resonancia, lo hace un cardiólogo que se encarga de hacer resonancia de adultos, cuando miden los QP los informan mal, porque Claro. el QP no es la pulmonar, ¿sí? El QP es el QS menos el QP. Digamos, perdón, lo que resta del QP, QS menos el QP, eso es el ductus. ¿Se entiende? Lili, ¿y ustedes suelen utilizar para guiar el seguimiento, la terapéutica, la medición del QPQS por eco? ¿O lo hacen por cateterismo, No, por rezo? no solo, digamos, porque vos Ujú. medís varias cosas. Una de ellas sobre todo es la sobrecarga, porque uno, cuando encontrás el ductus, vos el ductus, como dijeron previamente, como dijo Eva, uno el ductus intenta cerrarlo por la comorbilidad que significa tener un ductus y por el riesgo-beneficio. Entonces, no importa el tamaño que tiene el ductus, uno se apura más en cerrar un ductus grande o mediano que maneja un QPQS mayor a 1.5. Pero si tiene la chance de cerrar, el costo del cierre es mucho menor que la comorbilidad que te puede dar tener el ductus permeable. Por lo que en general solemos cerrarlo salvo que sean ínfimos. Eso por un lado. Y con respecto me habías preguntado, perdón, tu pregunta había sido específicamente cómo hacemos. Lo que nosotros Claro. tenemos que ver, sobre todo, es para poder cerrarlo tranquilo, es que no tenga hipertensión pulmonar y hiperresistencia. Entonces, si bien medimos todo, evaluamos la anatomía que tiene en el adulto, verlo. Habitualmente uno, ¿cómo hace para ver el ductus? Cuando vos haces el eje corto, ves el flujo que llega, pero el ductus entero no lo ves. Entonces no sabes si tiene forma cónica, si es cilíndrico, si es, digamos, arrosariado, si es serpinginoso. Entonces eso no lo ves en las tomas habituales y tenés que verlo supraesternal. Mirando el callado de la aorta, rotando un cachitito hacia la rama de la arteria pulmonar, ahí ves el ductus, que es una toma que se llama Smallhorn. Ahora, en el adulto no siempre se ve, porque en general el adulto tiene la caja torácica mucho más grande, tiene parénquima pulmonar metido en el medio, entonces el mediastino no es tan fácil de ver como es en el niño que lo ves completo. Entonces, en general buscamos algún otro método complementario. Siempre te conviene hacer una resonancia porque ahí ves volúmenes, masa miocárdica, tamaños de la aurícula, podés hacer la angiografía para el ductus, podés medir QPQS y no usar radiación ionizante. Pero no siempre es fácil de conseguir, entonces una imagen angiográfica en el momento para definir si está a tu alcance, lo puedes hacer. Entonces, en general, la mayoría de los hospitales tienen tomógrafo. El tomógrafo gatillado sería como lo ideal porque las estructuras no tienen movimiento con el latido.
Ahora, no siempre se logra y como el ductus está agarrado sobre todo a la aorta descendente está en el mediastino posterior, se mueve mucho menos, entonces es más fácil de con un tomógrafo de 16 canales que no sirve para nada, ver el ductus igual. Entonces, digamos, si lo programas bien, lo podrías llegar a ver. Eso como para el que no tiene la posibilidad de tener un tomógrafo para hacer cardíacas, ¿no? Entonces, con eso evaluamos y después de eso vemos si es factible el cierre por medio del cateterismo. Lo primero que tenés que ver es que clínicamente no esté contraindicado. O sea, hemodinámicamente, digamos, no esté contraindicado, entonces le haces el cateterismo derecho. Muy Y bueno. después, Sí, no, perdón. perdón, Elise, dice, continúa, No, no, continúa. no. Yo después quería contestar una de las cosas que habían hablado de congénitas del adulto. Así que, No, habla tranquila, Lili, por favor. bueno, y lo que decimos de congénitas del adulto, eso es un gran problema nuestro, porque nosotros como cardiólogos infantiles, al igual que los padres, somos súper sobreprotectores. Entonces, para nosotros es nuestro niño y tiene a veces 30 años. Y estamos, ay, porque nuestro niño, porque qué sé yo. Y al final el paciente viene como si fuera un niño. ¿Y de qué te operaron? No sé. Yo sé que tengo una cicatriz, creo que acá o acá, y no se acuerdan bien de qué lado. Y entonces reconstruir la historia clínica es bastante difícil. Eso, hace unos años atrás, empezamos a ver que deberíamos tener un equipo de transición y transferencia. Cuando ya empiezan a ser adolescentes, empoderarlos para que sepan lo que tienen, porque los padres no siempre van a estar al lado para poder ayudarlos. Y el adolescente es rebelde por naturaleza, y si no comprende y uno le dice que no, sin darle una explicación, se va a rebelar. Y así es que te llega a los 40 años sin saber muy bien lo que tiene, sabe que la mamá lo llevó al cardiólogo. Y te aparecen con 500 piercing y la endocarditis, tiene la cicatriz pero no sabe qué es lo que tiene, a veces te viene tatuado como la cicatriz se la tatúan con rayas como si fueran costuras, pero no saben ni siquiera de lo que lo operaron, ¿viste? Es como que son niños a los 30, a los 40, por culpa nuestra. Y muchas veces vienen acompañados de la madre tiene 80, el niño tiene 55 y no sabe lo que tiene. Así que eso es un mea culpa y yo creo que tendríamos que aprender a empoderar a los pacientes y a confiar en que así como uno hizo todo para cuidarlo, el cardiólogo de adulto también lo puede cuidar. Así que bueno, Sí, aprendizaje. también el Hospital Garraham creó una aplicación donde a los pacientes con cardiopatías congénitas, es una aplicación donde se inscriben todos los pacientes, entonces cuando van al cardiólogo, ya siendo adultos, tienen como una historia clínica con dibujos. Entonces el cardiólogo adulto puede ver qué tipo de cirugías le hicieron, cuándo se la hicieron, y todo como en dibujo 3D. La verdad que está muy bueno porque es como decís vos, Lili, muchas veces a los cardiólogos adultos nos llegan pacientes que no saben qué le hicieron, te dicen sí, tengo un soplo, o sí me operaron, ¿en qué año te operaron? No sé, no me acuerdo, hace mucho. Y la verdad es que para nosotros también es difícil porque tampoco tenemos una formación tan fuerte en cardiopatías congénitas. Y como dijo Sí. Ezequiel al principio, la verdad es que hoy estamos viendo un montón de cardiopatías congénitas y es una labor nuestra también ponerle un poquito más de ganas para seguir aprendiendo y aprender a tratarlas, que no es nada fácil tampoco. Pero Y de bueno, hecho, sí, está súper descrito eso, que las simples, no sé, ductus, CIA, puede seguirse con un cardiólogo que tal vez no maneje cardiopatías congénitas, pero todas las otras, inclusive una coartación de aorta, debería estar seguido en conjunto por un equipo multidisciplinario, porque el momento que uno pierde o sea, el momento ideal de tratamiento, si uno lo deja pasar, ya el paciente está mucho más complicado y la evolución es peor. Entonces, eso deberíamos generar un equipo. La realidad es que mientras no haya una bajada de línea de una decisión política, digamos, que estos pacientes
tengan mejor seguimiento, vamos a tener que seguir manejándonos entre nosotros, intentar armar grupo de trabajo, intentar concientizarnos. Por eso estos casos son interesantes, son buenos, como para que podamos charlar el trasfondo de estos problemas y podamos hacer, digamos, un equipo de trabajo. Con nosotros siempre cuentan, siempre los pediatras somos, los cardiólogos infantiles somos como más, sí, sí, llámenos, no hay problema, somos como más enganchados con los temas de cardiopatías congénitas, nos gusta, así que cuenten con nosotros para lo que necesitan. Y además hay Bueno, una realidad que, felicitarte, sí, perdón, no, que lo que quería agregar es que además hay una realidad que mientras mejoren los tratamientos, mejoren las técnicas quirúrgicas, los procedimientos, más se busquen las cardiopatías congénitas, más nos vamos a encontrar con adultos con alguna cardiopatía congénita corregida, y hay que saber seguirlo. Eso, Sí, porque es lo que pasa. Hoy ya es más frecuente encontrar en consultorio, no capaz como este caso que probablemente nunca había estado diagnosticado ese ductus, pero sí cada vez hay más pacientes con cirugías hechas en la infancia que llegan a la edad adulta y llegan bastante enteros y caen a un consultorio de cardiología clínica general. sí, sí, y que muchos, como decís vos, Rodri, muchos se han operado por ahí en centros importantes, por ejemplo, vienen al Garraham a operarse, pero después vuelven a sus ciudades, al interior del país, y no tienen un equipo como en el Garraham o en el Gutiérrez, donde lo sigue un equipo multidisciplinario, sino que son los cardiólogos que están en esa ciudad, y bueno, ahí ya dependen de la formación del cardiólogo. Y cada vez son más frecuentes, desde las cirugías hasta la CIA, ductus, CIB, o sea, la verdad es que hay un montón de congénitas dando vuelta. sí. Y ya ahora en el mundo hay más congénitos operados que congénitos por nacer. Claro. Así que sí, ya les va a llegar. Así que cuenten con nosotros para lo que quieran y pueden hacerlo y hay que concientizarlo y hay que estudiar. Lili, te hago una consulta. Sí. En el Gutiérrez, ¿se pueden hacer resonancias de adultos Sí, congénitos? sí, de hecho tenemos muchos que son adultos que los seguimos. Tenemos un servicio de cardiopatías congénitas del adulto. Ahora se está desarmando un poco porque la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es intentar que cada hospital tenga un seguimiento de congénitas de adulto. Pero la realidad es nosotros seguimos viendo a los pacientes que se han operado en el Hospital Gutiérrez, tenemos toda la historia clínica y lo que hacemos es armar equipo de trabajo con algún otro hospital. Como nosotros tenemos cercanía con el Rivadavia y con el Fernández, los pacientes se derivan al Rivadavia o al Fernández para un seguimiento en conjunto. Las resonancias, las que son simples, el Falot, por ejemplo, es algo bastante fácil de realizar, así que esos estudios de Falot, por ejemplo, de resonancia Falot, a veces se hacen en otros lados, pero lo que es ventrículo único, lo que son patologías mucho más complejas, en donde la toma de decisión es distinta, lo solemos hacer nosotros. De hecho, muchas veces como somos centro de derivación, digamos, muchos cardiólogos nos envían estudios que se hicieron en otros lugares para que los miremos a ver si nos parece alguna otra cosa distinta, porque tenemos como una mirada distinta en cuanto a lo que es la cardiopatía. Y en general los cardiólogos congénitos somos más detectives. Como que acá hay gato encerrado, algo no cierra, el estudio no cierra, tengo que ver la clínica para juntar, a ver si todo coincide, es esto, porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que se agregan, entonces uno, digamos, no nos es tan fácil como decir, bueno, tiene Angor, enzimas altas, coronaria obstruida, es esto. Es, tiene Angor, pero en realidad además y tuvo y tiene escoliosis, pero además de eso tiene un pulmón un poco más chico y una vena medio obstruida, pero el miocardio está dilatado y tiene algunas placas, y entonces es como un menjuje de muchas cosas y uno tiene que sopesar riesgo-beneficio, más probabilidad de una cosa que la otra, como para decidir qué conducta vamos a tomar y qué tratamiento le vamos a dar, ¿no? Bueno, felicitarte, Ernesto, por la presentación. La verdad que el caso, como dijo ese al principio, es re interesante. Hay que saber ahora empezar a investigar un poquitito más, que, bueno, que el paciente también tenga la predisposición de seguirse y hacerse los estudios principalmente, pero para saber esa disfunción ventricular, si es realmente por el ductus o si tiene algo sobreagregado. La verdad es que, como dijiste al principio, la
cardiopatía isquémica solamente por una CX, esa disfunción ventricular es medio difícil, no lo creo. Pero bueno, estaría bueno que el paciente se pueda seguir. Felicitarte por la presentación, por la discusión, a todo el servicio. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o tiene algo más Oh, para sí, agregar. yo tengo dos preguntas para la doctora Lili. Primero, más que nada, si hay algún tipo de evidencia, porque yo estuve buscando, la verdad que mucho no encontré o eran estudios con muy pocos pacientes, si se sabe si, por ejemplo, al cerrar el ductus, puede llegar a haber remodelado inverso del ventrículo o porque sé que al cerrar se puede caer transitoriamente la función ventricular, pero después puede volver a subir, pero no sé si en adultos, al haber estado más tiempo con estrés parietal que un niño, no sé si puede volver esa función ventricular a la normalidad o no después del cierre. Perfecto. La primera pregunta es lo de la evidencia. En cardiopatías congénitas no existe evidencia, porque siempre los casos son tan bajos en cada cosa y tienen tantos otros factores agregados que es difícil llegar a una evidencia franca. Entonces, la mayoría de las cosas, cuanto menos frecuente es, menos nivel de evidencia tenés. Entonces, en general, todo es nivel de evidencia 2, recomendación de expertos. Bueno, eso en cuanto a evidencia. En cuanto a lo que es el remodelado inverso, hay dos cosas. Una de ellas es que hay ductus que se asocian a patología miocárdica per se. O sea que es un ductus y además de eso, un ventrículo que vos ves las fibras miocárdicas que están como desorganizadas, como hipertrabeculados en chicos chicos. Entonces vos ya sabés que ese miocardio por algún motivo no tiene buena formación. Entonces en esos casos a veces pasa que el remodelado le cuesta más. En general, cuando uno tiene dilatación por el ductus grande, cuando uno lo cierra, hace esa claudicación miocárdica en el post-cierre inmediato, pero suelen recuperar. Depende de si se asocia o no se asocia a una desorganización de las fibras miocárdicas, vos sabés si va a llegar a una normalidad o va a quedar con un miocardio medio globoso, pero con buena función. ¿De qué depende sobre todo? Digamos, cuanto más chico es el paciente, por ejemplo, en algún momento preguntaron lo de ductos de prematuro, esos chicos sufren más porque tienen las fibras miocárdicas mucho más inmaduras y la circulación coronaria más inmadura, entonces suelen sufrir más de isquemia. Y son miocardios más isquemiados durante la vida eh, postnatal, pero del prematuro porque, digamos, suelen tener más robo, como explicó Ernesto, suelen tener más robo diastólico, más alteración de la perfusión, más sobrecarga y con un miocardio más inmaduro. Ahora, ya los adultos, en realidad, cuando tienen ductus, una de las cosas que hay que preguntar es de dónde provienen, porque hay mayor incidencia de ductus en las zonas altas. Entonces, el paciente que viene de la Puna o el paciente que viene de Bolivia, de lugares altos de Bolivia, suelen tener más incidencia de ductus permeable. Entonces, una de las cosas que hay que preguntar es eso. Este, y después de eso, ver, según la ley de Laplace, digamos, si es que tuvo mucha dilatación con las fibras miocárdicas muy estiradas, esos van a tener menos posibilidad de recuperar, así como la insuficiencia aórtica, digamos. Si uno Bien. ve que esa dilatación miocárdica fue tal que ya tenés un diámetro sistólico grande, bueno, ese miocardio, esas fibrillas ya están lastimadas. Perfecto. Bien. Bueno, sí, son complejos los congénitos, no es que solo el ductus y listo. Y después me gustaría, lo último, preguntar, en este caso, por ejemplo, este paciente, si es que realmente la causa fue el ductus y después se estudia más y llega a ir a un cierre, si se cierra ese ductus, bueno, se supone que la cavidad izquierda llega a menos flujo de lo que llegaba antes, pero me imagino que la poscarga del ventrículo va a aumentar al cerrar ese ductus. No sé si hay algún valor en hacer un test de oclusión para ver teniendo en cuenta que tiene FEI de 35, para ver cómo se comporta la hemodinamia del paciente, o no se suele hacer Sí, eso.
Test de oclusión en general no se suele hacer, se mide sobre todo cuánto tiene la resistencia vascular pulmonar para ver si ya generó mecanismo de compensación con hipertensión pulmonar, digamos, y si esa hipertensión pulmonar es fija o no. Eso es sobre todo lo que te va a marcar si podés cerrarlo o no. Ok. Igualmente, este paciente tiene un montón de otras comorbilidades que pueden hacer que Sí, haga disfunción miocárdica. En general, la disfunción miocárdica del ductus suele ser por dilatación. Entonces deberías tenerlo más dilatado, que parecía más hipertrófico, como que sufriera más de hipertensión arterial sistémica, ¿no? bien. Bueno, bueno, gracias. Creo Pero que- es una combinación, o sea, si tuviera la aurícula más dilatada, digamos, si tuviera el ventrículo más dilatado, uno Sí, por ahí diría, no, bueno, no en este paciente, pero como concepto general, un paciente con disfunción ventricular, si le hacen de rutina test de oclusión previo al cierre. en general, sobre todo lo que solés medir es la resistencia, porque si vos Ok, tenés una resistencia baja, vos sabés que sacándole el flujo extra que tiene a ese miocardio, por más que la causa, la disfunción, no haya sido el ductus, lo va a favorecer, porque ok, le sacás esa sobrecarga extra que tiene por el ductus. Es como la disfunción ventricular izquierda con insuficiencia aórtica. Le sacás la insuficiencia aórtica, capaz que no recupera todo, pero va a mejorar. bien, perfecto. Gracias, Lili, por todo tu No, aporte y no, gracias por estar ojalá que los hoy. contagie y les guste congénitas. No sé si alguien más del público quiere comentar algo más o si alguno quiere comentar algo más. Bueno, la verdad es que fue muy interesante toda la charla, toda la presentación, toda la discusión que tuvimos después. Agradecerte de nuevo, Lili, por la participación y por ayudarnos en este caso que es muy desafiante para todos los cardiólogos comunes que no hacemos congénitas. Y bueno, agradecerles también al Hospital Pirovano por la participación. Sí. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más ni nada en el chat. Así que damos por finalizada la sesión. Ernesto, de nuevo felicitarte. Y bueno, muchas Gracias. gracias a vos por la participación. Bueno, muchas felicidades, excelente el caso, excelente la presentación, Ernesto. Y gracias por la Gracias. invitación. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Ah, bueno.